organizado por el EPIC Lab para la comunidad de emprendedores y estudiantes del ITAM y el público en general. De parte del equipo del EPIC Lab, el día de hoy contamos con la participación de Ana Lidia Franzoni, directora de Innovación y Tecnología EPIC Lab ITAM, con Geraldine Vázquez, apoyo administrativo, y yo, Mariana Rojas, directora operativa del EPIC Lab. Para iniciar, queremos agradecer a los diferentes directores de carrera y programas del ITAM, profesores y representaciones estudiantiles por difundir los eventos del centro entre su comunidad de estudiantes. También queremos agradecer a los asistentes por contar con su participación el día de hoy. Y quiero pedirles un favor enorme. Nos ayuda mucho que mantengan sus cámaras encendidas durante el mayor tiempo posible durante el evento. Esto nos ayuda a poder sentirnos en mayor contacto con ustedes a pesar de la distancia. Muchas gracias a todos por encender sus cámaras y es un gusto poderlos ver el día de hoy. Y bien, antes de ceder la palabra a Ana Lidia, quiero comenzar por compartir con ustedes, la audiencia, dos cosas. En primer lugar, ofrecer una disculpa en nombre de todos los que formamos el EPIC Lab por no haber hecho este panel de manera más diversa, en particular en temas de género, circunstancia que nos hubiera permitido enriquecer aún más la conversación sobre el tema. Aceptamos la responsabilidad y a pesar de que el equipo de EPIC Lab está empujado fundamentalmente por mujeres, es claro que todas y todos seguimos aprendiendo y seguiremos esforzándonos por nunca perderlo de vista. En segundo lugar, queremos agradecer a nuestros invitados, el doctor José Incera, el maestro Baltasar Rodríguez, el maestro Gustavo Salaís, el maestro Carlos Valderrama y nuestro moderador, el doctor Carlos Usaya, por estar con nosotros el día de hoy, compartiendo su visión y experiencia sobre un tema tan importante como los mitos, las realidades y los retos alrededor de blockchain. Y bien, dicho esto, cedo la palabra a Ana Lidia para continuar con la agenda del panel. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias a todos. Como ya dijo Mariana, vamos a hacer el panel de la siguiente manera. El doctor Sosaya, quien es director de área en la empresa Servicios Corporativos VAL del Grupo VAL, va a ser el que va a llevar el panel. Les pedimos a todos, si tienen preguntas, las pongan por el chat o levanten la mano. Vamos a dar tiempo al final de la sesión para poder hacer estas preguntas y respuestas. Y pues, sin más, dan los 5 minutos de reglamento para que llegaran los más posibles. Y entonces, como todo, empezamos, doctor. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la doctora Franzoni por tener la idea y la iniciativa de organizar este panel, a los panelistas por aceptar estar aquí y a todos ustedes por haberse conectado en esta tarde. Como ustedes saben, la tecnología de blockchain ha despertado gran interés en las organizaciones y en la sociedad en general. Sin embargo, en México su adopción ha sido lenta y muchos emprendedores o empresarios no tienen una idea clara sobre cómo aprovecharla. Por eso el EPIC Lab ha organizado este panel, cuyos objetivos son conocer qué opinan este grupo de reconocidos expertos en esta tecnología sobre 4 temas. 1, el estatus que tiene la adopción de blockchain en México. 2, cómo está el ecosistema de blockchain en nuestro país. 3, qué casos de uso podrían ser los más promisorios para beneficiarse de esta tecnología. Y 4, qué retos habrá que vencer para lograr una mayor adopción de la misma. Para ello hemos invitado a 4 amigos del EPIC Lab. El doctor José Incera, quien es director de la Maestría en Tecnologías de Información y Administración del ITAM, amigo entrañable y compañero de tantas batallas para impulsar la transformación digital de las organizaciones. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Carlos. 2, el maestro Baltasar Rodríguez, quien es Senior Architect, Blockchain Engagement Leader y Technology Evangelist de la empresa IBM, y quien ha estado cerca del ITAM desde hace años, apoyando la difusión del conocimiento en blockchain y en otras tecnologías emergentes. Bienvenido, Balta. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias. 3, el maestro Gustavo Salaís, quien es coordinador del Diplomado FinTech, Tecnologías de Información y Disrupción Financiera del ITAM, y tiene un amplio conocimiento del sector FinTech desde el punto de vista del regulador, cuando formó parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando se estaba haciendo la ley FinTech, y desde el punto de vista del emprendimiento, ahora que está en valor una de las principales wallets de criptomonedas del mundo. Bienvenido, Gus. Muchas gracias, un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Y nuestro cuarto invitado se va a conectar a las 5, nos avisó, es el maestro Carlos Valderrama, a quien muchos de los asistentes a este panel seguramente ya lo conoce porque ha sido el impulsor de la iniciativa LACchain, que impulsa el emprendimiento en blockchain en Latinoamérica y quien también es fundador de la empresa Legal Paradox, la principal firma para asistir a las empresas fintech en aspectos jurídicos. Quisiera comentar pidiéndole a Balta que nos dé un panorama sobre qué tanto se ha venido adoptando la tecnología blockchain en México.
¿Qué casos de uso reales ya existen? ¿En qué sectores se está invirtiendo más? ¿Cómo estamos en comparación con otros países, Balta? Pues mira, yo creo que en México iniciamos un poco lento en comparación de algunos países. Digo, esto desgraciadamente es un poquito tradicional dentro de la adopción tecnológica. Sin embargo, me atrevo a decir que lo estamos haciendo con buena velocidad. El día de hoy tenemos casos de uso desarrollados en México, como lo que es, por ejemplo, la inclusión del blockchain dentro de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en donde se está haciendo un tema de comparación y registro de pólizas obligatorias para automóviles. Pero adicionalmente ya vemos el día de hoy a empresas que a lo mejor no habían pensado en el tema de blockchain, que lo están empezando a adoptar desde para temas como cadena de suministro, seguridad alimentaria, y poco a poco estamos viendo esto. Por el otro lado, también vemos una gran cantidad de interés del público en general de los temas de blockchain, sobre todo en el tema particular de cripto. Entonces, me atrevo a decir que el día de hoy tenemos como dos grandes campos creciendo en México. Por un lado, aquellos que están empezando a buscar la aplicación industrial y mercantil del blockchain para resolver problemas diarios, y por el otro lado, los que están viendo adentro del blockchain la posibilidad de hacer cosas como el decentralized finance o las criptomonedas para efectos de llegar y desarrollar. Creo que necesitamos todavía un poquito más de conocimiento y sobre todo me atrevo a decir lo que necesitamos es bajarle 2 rayitas al tribalismo, porque es una de las cosas de las que me he quejado es que siento que de repente en el entorno blockchain somos muy tribales y cada quien defiende su herramienta a capa y espada. Necesitamos encontrar cómo apalancar para traer mejores casos de uso hacia adelante. Además de esto de acabar con el tribalismo, y dado que estás en una empresa como IBM que ofrece soluciones y servicios a tus clientes, a ti te toca ver de primera mano las barreras que existen para poder impulsar proyectos con esta tecnología. ¿En qué consisten estas barreras? ¿Qué factores, habilitadores o condiciones crees que hace falta para poder impulsar la adopción de blockchain en México? ¿Hace más falta visión de los ejecutivos? ¿Hace falta gente con las competencias tecnológicas necesarias? ¿Es necesario que haya cambios en la regulación? ¿Qué cosas ves falta? Pues es una mezcla de distintas cosas. Por una parte, yo diría que el principal obstáculo que tenemos hacia adelante es el tema de educación. Lo que sucede es que la mayor parte de nosotros cuando tocó por primera vez blockchain lo tocó a través de un caso de uso. Y de hecho la mayor parte de estos son a través de criptomonedas. Entonces hay mucha gente allá afuera que asume directamente que blockchain es únicamente acerca de criptomonedas y a la hora de encerrarse adentro de un solo foco no se dan cuenta del gran panorama de solución que tiene esta herramienta para otros casos de uso. Sin embargo, esto poco a poco se está atendiendo a la hora de poder generar mayor cantidad de educación allá afuera, porque esta educación entonces le permite a los ejecutivos de las empresas, a los empresarios, les permite la idea de poder empatar una capacidad tecnológica en contra de una necesidad de negocio y con esto llegar y generar la disrupción que necesitamos. A nivel de educación, creo que el día de hoy en las universidades estamos haciendo buenos esfuerzos para efectos de llegar y hacer esto. He tenido la oportunidad de colaborar con el ITAM, he tenido la oportunidad también de colaborar con otras instituciones, como es el caso del TEC de Monterrey, el ISDI, la UNAM. Entonces, veo poco a poco el desarrollo de una cultura. Entonces, siento que esto definitivamente nos va a ayudar. El otro punto que estabas tocando es el tema regulatorio. Y esto es muy curioso porque en el tema regulatorio lo que estamos viendo son dos campos enteramente distintos. Si tú piensas en el blockchain como una herramienta de solución para atender problemas de fricción empresarial, por ejemplo, las que te topas en cadenas mercantiles, cadenas de suministro o en dilemas de expresión de voluntad, como el caso de contratos, jurídicamente el andamiaje que tenemos en México es ideal para hacer blockchain. En México tenemos cosas como la aparición de la firma electrónica avanzada en el Código de Comercio, en el Código Fiscal de la Federación y finalmente desde el año 2012 tenemos una Ley General de Firma Electrónica Avanzada. Y esto le da pleno sustento jurídico a todas y cada una de las transacciones que hacemos en el blockchain al ser transacciones firmadas. Sin embargo, el otro terreno, que es el terreno de las criptomonedas, ahí sí nos estamos enfrentando ante una normatividad particularmente adversa, en donde los reguladores, en el caso particular, sobre todo el Banco de México, se resisten a cualquier idea de llegar y utilizar blockchain como un mecanismo de generación de criptomonedas. Entonces, me atrevo a decir que en el terreno normativo el jurado está fuera, depende mucho de a qué te quieres dedicar. Si te quieres dedicar a la optimización empresarial, todas las leyes están a tu favor. Si no quieres hacerlo, entonces definitivamente te van a llegar y te van a impulsar hacia el tema de las criptomonedas en donde el regulador te va a decir que no. Primordialmente es lo que estamos viendo. Muchas gracias, Balta. Bueno, mencionaste el tema de educación, entonces quisiera preguntarle a Pepe, ¿no? Como integrante de la planta académica del ITAM y director de la maestría en Tecnologías de Información y Administración,
¿Qué está haciendo el ITAM para desarrollar gente con los conocimientos y competencias necesarias para impulsar la adopción de blockchain en México? O sea, ¿qué tanto interesa en los alumnos, tanto de licenciatura, maestría o diplomados? ¿Qué cursos, talleres, actividades, proyectos prácticos han hecho? ¿Y qué más te gustaría hacer para impulsar la adopción de esta tecnología, Pepe? Carlos, muchas gracias. Muchas preguntas y en 5 o 6 años con cambios muy, muy sorprendentes. Por cierto, no soy yo el que les mande esos mensajes, igual cada quien haga lo que quiera, pero yo aparezco aquí como José Incera, no como doctor Incera, pero bueno, habla de las capacidades de nuestros estudiantes. A ver, te empiezo a platicar, Carlos, para no distraerme con los mensajes. Empezamos a jugar como parte de la responsabilidad de un director del programa, pues es sobre todo de un programa como el MTIA, pues es estar explorando tecnologías emergentes que puedan tener impacto en las organizaciones. Eso he estado jugando con Balta, con IBM desde hace mucho tiempo. Así empezamos con Big Data y Analytics, eventualmente con IoT. Y así empezamos también a explorar cosas de blockchain, yo creo que por ahí de 2015. Y como dicen, siempre requieres a un loco y a un amigo y a un conejillo de indias para poder echar a andar estas cosas. Entonces, justo cuando empezábamos a jugar con el laboratorio de blockchain, a entender de qué va esta tecnología, a finales de 2015 se acercó conmigo Gustavo para enfocar específicamente blockchain al entorno de fintech, que es en donde ha tenido más impacto esta tecnología. Y con Gus, por ahí de finales de octubre del 2016, sacamos el primer curso dentro del MTIA, ¿no? que era FinTech. Y era un curso, bueno, FinTech y Blockchain. Fue un curso que varios de los que están aquí presentes fueron nuestros conejillos de indias. Estuvimos experimentando con la tecnología y con el potencial del ecosistema que estaba formando en México en aquella época, pero costaba sangre el convencer a gente de otras áreas a que se inscribiera a estos cursos. Ese despertó mucho interés, en particular en la maestría en contabilidad, en la maestría en finanzas. En la MTI, evidentemente, nos pidieron poquito más de esas cosas. Tuvimos varios estudiantes que terminaron haciendo sus tesis ahí y tuvimos muchos más estudiantes de los que quiero reconocer que empezaron sus tesis en esta línea y nunca se titularon. Se los robaron por la demanda que hay de cierta expertise en esas áreas y ahí quedaron abortados algunos proyectos. Gus empezó a tener mucho más éxito, tal vez hay más awareness sobre estas tecnologías fuera del mundo académico que dentro del mundo académico, y entonces el diplomado que generó Gustavo a raíz del curso que dimos en la MTI ha sido súper exitoso. Les podré platicar un poco más adelante cuántas generaciones tenemos ahí. Y se han dado también cursos de extensión especializados para abogados, para gente de finanzas y para otras áreas que tienen una conciencia muy concreta de la necesidad que ahorita la industria está mandando en este sector. Dentro del ITAM pasaron cosas raras. Seguimos nosotros con los cursos y con los laboratorios aquí. Junto con Silvia Melhem organizamos uno de los simposios del IMEF, y ahí nos apoyó mucho IBM y Balta también, y Mario García, cuyo tema central era FinTech, y creamos unos laboratorios para ese simposio. Fue un súper éxito y también le dio mucha visibilidad y mucho sentido de urgencia a nuestros colegas en el ITAM de lo que había que estar haciendo sobre estas áreas. Y en respuesta a eso, gente de la licenciatura en Economía se nos acercó y nos dijo, nos surge un curso de FinTech, de criptomonedas, entender un poquito mejor qué es lo que está pasando por acá. Dimos ese curso, Gus, no me acuerdo, creo que hace un par de años, y bueno, se inscribieron muchos estudiantes, pero ninguna economía. No fue algo extraño, ¿no? Algo relativamente típico por ahí hay áreas que queremos. También ya abrimos una vez la optativa para los MBAs, igual ya hicimos un experimento con los MBAs. Bueno, ellos siempre se han subido con nosotros, de alguna manera están un poco más conscientes. Pero el mundo cambió 180 grados. Eso fue, yo creo que fue hace 2 o 3 años esa experiencia con la licenciatura en Economía. Y este año nos pidieron que abriéramos un curso para la licenciatura en Dirección Financiera y para Ingeniería en el periodo de verano. Abrimos el curso,
para 20 alumnos, nos pidieron que los subiéramos a 30, nos pidieron que los subiéramos a 40 y quedó una lista de espera de 40 estudiantes más. Entonces fue así espectacular, ¿no? Y empieza a haber mucha conciencia de la necesidad transversal multidisciplinaria de conocer estas disciplinas. Entonces, ese curso fue muy exitoso y nos pidieron que lo volviéramos a abrir ahora. Tenemos 29 alumnos, la mayoría de dirección financiera, algunos de ciencia política, algunos de economía. Entonces, empieza a entenderse un poco mejor la necesidad de crear estos perfiles. Tenemos también un grupo de estudiantes súper inquietos que son los Blockchain Dev at ITAM. Ellos están trabajando por su cuenta. Y con las alianzas que ahora Carlos nos vaya a compartir y con los primeros alumnos del ITAM que estaban muy metidos en el ecosistema, creamos 2 alianzas estratégicas muy importantes. Una de ellas con Ripple para tener un nodo validador acá y recibimos un grant de 2 millones de pesos para poder desarrollar proyectos e iniciativas de capacitación y creación de currícula dentro de blockchain. Y el muy reciente que comentaste hace un momento a través de Carlos Valderrama con el Banco Interamericano de Desarrollo para también tener aquí un nodo validador de la chain y empezar a impulsar proyectos que tengan mucho más impacto hacia América Latina. Pues más o menos eso es lo que en cuestiones de capacitación y educación hemos hecho en estos años, independientemente de un montón de proyectos. Muchas gracias, Pepe. Y bueno, aprovechando que tenemos como panelista a Gus, que conoce tanto el punto de vista del regulador como del emprendedor y que además tiene una visión muy completa del ecosistema de fintech en México, te preguntaría un poco lo mismo que le preguntaba yo a Balto. O sea, ¿cómo ves el ecosistema fintech en México? ¿Dónde ves que hay casos ya de uso reales? ¿No? ¿Dónde están las áreas más promisorias? Sí, esa sería la primera. Y tengo otro par aquí para ti, mi querido Gus. Muy bien. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, compartir el panel. También mucho gusto, es un gusto ver muchos alumnos, exalumnos que ya han tomado algún curso blockchain, ya sea en la maestría o en los distintos formatos. Y bueno, Carlos, atendiendo ya tu pregunta, el ecosistema fintech en México se está consolidando. Cada vez vemos que hay más noticias de inversiones en el ecosistema. Eso habla de que ya hay mucha madurez y por lo tanto va a haber, igual se van a seguir dando muchas oportunidades para todos estos emprendimientos. Una cosa que a mí me gustaría precisar aquí en esta parte es que blockchain es la tecnología, no estamos hablando tanto de criptomonedas ahorita, y blockchain como tal, pues sí va a haber muchos emprendimientos que lo empiezan a hacer. Justamente estaba hoy viendo un proyecto en Europa para hacer bursatilización de préstamos, sobre todo una plataforma de blockchain, y no tardamos en ver ese tipo de proyectos aquí en México. ¿Qué necesitamos para que eso pase? Pues que se nos quite el miedo, y eso ya hablo como a nombre del sector financiero o de los demás sectores, que haya valientes que digan, ok, a ver, esta tecnología no me muerde, no me va a hacer daño, puedo hacer aquí un prototipo interesante, y que tengan la visión y la audacia de decir, ok, si yo soy de los primeros adoptadores de esta tecnología, a mí me puede dar una ventaja competitiva. Entonces, por ahí es donde puede haber muchos proyectos interesantes relacionados con fintech, tal cual. Oye, Gus, cuando estuviste en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tú fuiste un impulsor de la ley fintech y del concepto de sandbox regulatorio, el cual permitía que las innovaciones en servicios financieros pudieran ser evaluadas, ¿no? Con una menor carga regulatoria, ¿no? Dándoles una autorización temporal. ¿Qué ha pasado con el sandbox? ¿Qué recomiendas para que se siga fortaleciendo? Mira, el sandbox es un espacio de innovación definido dentro de la ley. Es justamente como tú mencionas, es un espacio para que se puedan probar rápidamente algunos modelos financieros que cumplan los 2 siguientes grandes requisitos. Uno, que estén buscando hacer una actividad financiera reservada, es decir, que requieran una licencia o autorización de las autoridades, y que estén buscando hacerlo a través de una tecnología innovadora. En este caso, pues blockchain justamente cumple el segundo criterio, y ahí hay muchos modelos o muchos prototipos que se podrían desarrollar usando blockchain. El sandbox ha tomado tiempo en ser adoptado, uno, porque el concepto es nuevo para todos, tanto para los emprendedores como para las autoridades. Es difícil entender que pueda haber cierta relajación en los esquemas de supervisión,
por lado del supervisor, y muchos emprendedores no se han dado cuenta que este espacio es bueno para ellos, ¿no? Entonces, desde hace 2 años implementó el Sandbox Challenge, que es un concurso que busca justamente atraer a los mejores emprendimientos al espacio. Acaba de lanzarse la segunda convocatoria y lo que vemos es que cada vez se están acercando proyectos más maduros o candidatos más formados con mejores propuestas hacia el Sandbox Challenge. Y aquí lo único que falta para consolidarlo es que justamente alguien logre romper ese muro, ¿no? Ese muro invisible que está del lado de las autoridades y también del lado del emprendedor al lograr armar un buen paquete. Tengo entendido que incluso al menos hay un par de proyectos que sí usan blockchain y también en lo último que me quedé, porque ya no conozco todo ese detalle interno, ya deberían de estar por salir próximamente a las primeras autorizaciones del Sandbox. Gracias, Gus. Oye, ahora que estás del lado de Valora, o sea, ¿qué más crees que se debería hacer en términos regulatorios o qué te gustaría que pasara en la industria para que se despegue más esta tecnología aquí en México? Híjole, es que hay tantas cosas que hacer. Pues mira, a ver, yo te voy a decir, ahorita yo ya estando en el mundo cripto al 100%, lo que hace falta mucho, y eso ya lo mencionaban mis colegas, es un tema muy fuerte de educación de todo el tema, ¿no? O sea, tenemos que empezar reconociendo que el tema es complejo y que los emprendimientos que ya están aquí todavía falta mucho por hacer en la cuestión de humanizar este tema y hacerlo lo más accesible posible. O sea, hoy todavía el tema de blockchain sigue siendo un tema de early adopters y de aficionados o gente que está muy clara en la tecnología, pero eso no nos va a llevar a la masificación. Pasando justamente cuál es el rol de los demás. Uno, justamente el emprendedor tiene que entender que están desempeñándose en un sector altamente regulado y por lo tanto, pues eso también tienen que aprender a jugar con eso. Y por último, las autoridades también tienen que entender que esto es un cambio de paradigma totalmente diferente. No se puede supervisar, no se puede regular todos estos nuevos esquemas con las reglas de supervisión anteriores. No hay forma simplemente. Es como querer encajar la cancha de básquetbol en una cancha de fútbol. O sea, simplemente son reglas diferentes. No estoy diciendo que no haya reglas. Lo único que estoy diciendo es que son dinámicas y la medida de la cancha es diferente y por lo tanto hay que desarrollar reglas acorde. Gracias, Gus. Ahora tenemos una pregunta de Marco Romero. Marco, si la puedes hacer o mandarla por chat. Vamos a cambiar un poco la dinámica de las preguntas. Al final de la conversación las vamos a juntar. Para poderles dar la palabra, les vamos a pedir que como Marco levanten la mano y al final vamos a darles espacio para que puedan preguntar. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariana. Bueno, entonces tú eres el primero, Marco. ¿Ok? Entonces déjenme hacer otra pregunta a todos, Dado y Mariana. Por ahí me habías, hubo una pregunta que no te contesté, Carlos, porque me bombardeaste con varias. Sí, ¿Qué me gustaría ver hacia el final o un poco más adelante? Pues dos cosas, ¿no? Escuchando a Valta y escuchando a Gus, un problema grande que creo que tenemos aquí en México es un problema de vinculación real entre academia e industria, sobre todo en startups. Nos ha costado mucho trabajo generar proyectos o ideas creativas que salgan desde los proyectos que estamos realizando en el ITAM y que sean acogidos por las empresas que ya están adoptando este tipo de tecnologías. Están súper ocupados, tienen sus propios proyectos, sus propios pipelines y entonces realmente no hay el engranaje, el andamiaje adecuado para que este capital humano que estamos formando pueda ser absorbido en proyectos que tengan mucho más acogida, mucho más realidad en el entorno profesional. Nos pasó con Valta también, iniciamos un proyecto súper interesante de contabilidad gubernamental. Tú estuviste incluido en algunas de las mesas de reflexión. Sí, me acuerdo muy bien. Sí. Y Valta nos iba a apoyar en las partes más delicadas de crear los conectores a los sistemas empresariales con los que hoy trabajan las administraciones descentralizadas. Nosotros creamos toda la lógica de negocio por atrás, pero pasar de este concepto abstracto al proof of concept implica
un nivel de confianza y de dinamismo que quizás en México todavía estamos muy lejos de poder establecer, de poder articular. Y aún dentro del ITAM, te comentaba el caso de éxito para nosotros de que empiecen nuestros colegas en otras divisiones a entender de qué va esta tecnología, pero aún dentro de la división, ¿no? O sea, cuando hablo con Gus, hablo de blockchain, sabor fintech, finanzas, es evidente e inevitablemente nos vamos a ir a la dimensión de criptoactivos y de marcos regulatorios. Pero me encantaría poder hablar, por aquí veo a Danko, por aquí veo a Cristina y veo a muchos otros, de todos los otros casos de uso de blockchain en identidad autosoberana, en logística y cadena de suministro, en la que Valta es experto, en cuestiones de gestión gubernamental para ciencia política, en muchos otros casos de uso que son del quehacer del ITAM, que implica una multidisciplinaridad, una transversalidad que probablemente la estructura departamental de la institución no agiliza las cosas, ¿no? Entonces creo que este awareness también pasa por conocernos mutuamente y, como decía Gustavo, convencernos de que el mundo está cambiando a pasos agigantados y de que ya no son silos verticales los que pueden seguir operando ni dentro del ITAM ni entre las organizaciones. Gracias, Pepe. Y bueno, Mariana ahorita que intervino y al principio habló de la disculpa en relación a no tener mujeres en el panel, ¿no? Y yo también me uno a esa disculpa con el público. Pero entonces ustedes que conocen muy bien el ecosistema, platíquenos de qué empresas hechas por mujeres, de qué están haciendo las mujeres en blockchain en México. A los tres, a ver qué me pueden comentar. Pues mira, aquí hay varias. Sí, hay muchísimas adentro del ecosistema. De hecho, mira, por ejemplo, está Claudia Salinas, que la vi aquí ahorita entre la lista de asistentes. Ella es una de las fundadoras de la red Pro Blockchain, que es realmente uno de estos grupos que estamos creando de espacio para que todos los especialistas de blockchain, indistintamente del tipo de blockchain que utilicen, se puedan juntar y puedan ayudar para hacer las definiciones e impulsar la adopción de la tecnología. Entonces, ella juega un papel muy relevante. Tenemos a Elo Cadena, que es tranquilamente una de las personas, deja tú las mujeres, es una de las personas que más saben alrededor de la dimensión de los criptoactivos. De hecho, ella tiene un doctorado en el caso de criptoactivos, que la hace realmente la joya de la corona del conocimiento que tenemos aquí en México. Está Angélica Valle, que lidera Shelo Labs aquí en México, que está desarrollando nuevos casos de uso desde México, desde América Latina. Entonces creo que, digo, la lista es interminable, porque realmente tenemos una gran cantidad de mujeres adentro del ecosistema que están impulsando. Ahora, creo que aquí parte del tema, y es en donde tenemos la responsabilidad de ir armando cada vez más espacios de representación, es hacer que no nada más los que ya llevamos un rato dentro del ecosistema conozcamos sus nombres. Ellas tienen que salir allá afuera todavía muchísimo más, a ser escuchadas por el panel en lo general y sobre todo para que sirvan, ¿cómo te diré?, como ejemplo hacia otras mujeres que puedan llegar a traer su conocimiento y su diversidad adentro de este ecosistema. La diversidad adentro del ecosistema definitivamente no va a ser otra cosa más que ayudarnos. Si somos los mismos de siempre, vamos a estar resolviendo los problemas de siempre con las soluciones de siempre. Gracias, Valta. Ahí nada más me gustaría complementar. Valta creo que hizo una lista bastante extensa. Este tema es, temas de blockchain por naturaleza es totalmente descentralizado y democrático, es decir, cualquiera puede entrar. Y esto se ve también en el tema de equidad de género, ¿no? Es más, afuera, justamente en los grandes grupos de discusión de expertos, Telegram, Twitter, ya incluso se está evolucionando en que mucha gente ya ni siquiera maneja la foto, ¿no? Ya estás manejando una identidad anónima o más bien como ya desconectada de tu realidad física. Y entonces aquí no importa si eres hombre o mujer, si vives en primer mundo o país desarrollado, cuántos años tienes, qué formación tienen, a la gente eso ya no le importa. La gente, la comunidad lo que le interesa es qué tantas aportaciones estás haciendo a la comunidad, ¿no? En ese sentido también es muy importante que ahí también se refleja toda esta filosofía de descentralización donde todo el mundo puede participar activamente en estas soluciones. Gracias, Gus. ¿Tú, Pepe, quieres comentar algo sobre esto? No, bueno, sí que probablemente nos faltó tacto, pero también nos faltó arrojo, porque
justo en el curso que estamos terminando de dar ahora, pues tuvimos a Elo Cadena, una excelente plática, tuvimos a Angélica Valle, de quien ya mencionó Baltasar, y tuvimos a una que se acaba de esconder, que es Andrea Vargas, evangelista de Avalanche, una de las cadenas de las cadenas de bloques que mayor crecimiento están teniendo, y se esconde porque la condenada por irse a trabajar a Avalanche no ha acabado la tesis de la maestría. No, Oye, pues un tienen que comentario. acabarla, tienen que acabarla, que no se esconda. Y yo tengo otra tesista Pero, que igual está y haciendo algo de Rocío blockchain. Robles, o sea, en cualquiera de los cursos que damos, fácil vas a encontrar 4, 5, 6 mujeres súper conocidas, súper dinámicas, súper participativas, colaborando con las iniciativas de educación que estamos teniendo aquí, por lo menos aquí en el ITAM, ¿no? Es un ecosistema espectacular. Pero necesitamos más, todos los tesistas son bienvenidos, las y los tesistas son bienvenidos, adelante y estamos abiertos a escuchar más proyectos. Aprovechen, aquí no siempre se dan Está de esas oferta. invitaciones. Te van a caer muchos, Gus. Bueno, les Adelante. quería ahora preguntar un poco del blockchain en la práctica. O sea, los ha tocado a ustedes tres hacer proyectos de blockchain, ¿no? ¿Y cuáles fueron los mayores retos para llevarlos a cabo? ¿Qué lecciones aprendieron? ¿Y qué le dirían a los alumnos aquí o emprendedores que están entusiastas de entrar a esto, ¿no? Que no hagan para qué, ¿no? Déjame empezar a mí antes de que Balta se robe la palabra, porque tengan así en letras grandes, gigantes, que esto es un work in progress aterrador. Pero por lo menos en los primeros años, tal vez en el mundo de Ethereum las cosas son un poco más estables, pero en los primeros años cuando estamos trabajando con Balta, con Mario, en los primeros talleres, me pasó no una, dos veces que preparamos, son tecnologías súper complicadas, preparamos absolutamente todo el laboratorio con la tecnología que estaba proponiendo IBM en aquella época, que era Hyperledger, bueno, que sigue proponiendo, pero claramente esta versión beta es la 0.7 o la 0.8, y tú crees que la 0.8 o la 0.9 pues serán cambios mínimos. Y ya que tenemos absolutamente todo, y ley de Murphy, menos de una semana antes de que saliéramos a operación, en este caso a dar los cursos, cambiaron radicalmente las APIs, cambió absolutamente todo y tuvimos que empezar de cero prácticamente experimentando con los estudiantes. Fueron 2 veces seguidas. Y ya que está un poco más estable, Baltasar me convenció de que pues, no me metiera con los fierritos, que trabajara con una capa de muy alto nivel que se llama Composer. Nos convenció de irnos a esa capa para quitarnos de todas las broncas de Hyperledger. Y la tercera vez, nos dijo al final, aguas, Composer parece ser que tiene graves problemas de seguridad, regrésense a las piedritas. Entonces, eso va a pasar siempre, ¿no? Eso va a pasar siempre, no es una tecnología madura y es una tecnología muy, muy, muy difícil de gestionar porque lo que se va a la cadena no se puede cambiar. Entonces, la parte de testing, de quality assurance, de validación, de selección, es algo que ni siquiera los ingenieros en computación están acostumbrados a tomarse en serio. Yo tampoco voy a dejar hablar a Balta, también me voy a meter en la fila. Está bien, perfecto, Gus. Creo que ese es justamente, estamos viendo en tiempo real, una lección aprendida de este tema, Carlos, es que los que ya estamos en este tema no podemos asumir o podemos obviar que todos ya saben de blockchain, ¿no? O sea, es justamente, yo estoy seguro que mucha gente aquí entró esperando encontrar o escuchar una breve explicación de blockchain y por eso me meto en la fila, porque nadie mejor para explicar eso en 5 o en 2 minutos que Balta, para eso siempre le pongo los cursos. Así que yo creo que vamos a dar un paso atrás y vamos a empezar por lo obvio, ¿no? ¿Qué es blockchain y qué no es blockchain? Ok. Bueno, a ver, ya esta la he dado tantas veces que ya sé lo que siente Belinda cuando le piden que cante el sapito, pero bueno, vamos a ver. La primera rápida, digo, rapidísimo. ¿Qué es blockchain? Blockchain no es otra cosa más que un registro de información. Velo como el día de hoy lo que tienes en la contabilidad de la empresa. Es un registro de información que sirve para llegar y generar la visión única de la verdad de lo que suceda dentro de tu empresa. Ahora, esto que nos ha funcionado muy bien del siglo XV para acá, lo estamos reinventando con blockchain, pero lo estamos reinventando con una diferencia crucial. La diferencia crucial es que en lugar de que todos escribamos en un único punto central, en esa balanza, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un ejercicio de balanza distribuida, en donde todos los participantes del ecosistema tienen una copia de esa balanza y cuando hay una transacción, lo que sucede es que todos los participantes la revisan y si están de acuerdo con ella, votan a favor de ella.
cuando alcanzamos suficiente consenso entre todos los participantes, esto es uno por encima de la mitad de los nodos miembros, decimos que se ha alcanzado el consenso y en ese momento todos nosotros impactamos nuestra balanza y volvemos a tener todos los datos iguales. La idea de todo esto es generar una visión única de la verdad. Esto es muy importante para nosotros, tanto así que nos hemos inventado 20,000 instituciones para hacer esto. Registro Público de la Propiedad, el Buró de Crédito, el Indeval, todas son instituciones que hemos creado para generar esta visión única y compartida de la verdad dentro de un ecosistema. Pero el problema de esas instituciones es que al ser centrales tienen muchísimo poder. Tú podrías, por ejemplo, si así quisieras y encontraras una manera de hacerlo, manipular, por ejemplo, el Registro Público de la Propiedad y quitarle su DEPA a Gustavo y ponerlo a nombre de Baltasar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esto? El día de hoy ponemos muchos candados y mucha evidencia y muchos controles para evitar que alguien haga mal uso. Pero el problema de todos esos candados es que generan fricción. Y el día de hoy, en nuestras transacciones mercantiles, cada vez que vendemos, compramos algo, generamos evidencia de las cosas que estamos haciendo y toda esa evidencia agrega fricción. Y la fricción se traduce en costo y en la imposibilidad de hacer que el valor fluya a través de la economía. Con la idea de hacer esto en blockchain, en donde estamos alcanzando esta visión única de la verdad mediante consenso, lo que tienes es que ninguno de los participantes es más poderoso que el de al lado. Estamos alcanzando una visión democrática de la realidad. Y dentro de esa visión democrática de la realidad, entonces tenemos mejores mecanismos que nos permiten confiar mejor adentro de un ecosistema para generar esta visión única de la verdad y con esto reducir la fricción y hacer que el valor fluya muchísimo más rápido a través del ecosistema. Eso es así como la descripción de 50 centavos de lo que es el blockchain. Si quieren la completa, pídanle a Gus que se inscriban en el diplomado FinTech y ahí le dedicamos 3 horas. Ahí Pero hay un vean módulo esto. completo de blockchain. Módulo completo, exacto, Gracias, módulo Walter. completo de blockchain. Pero aquí sobre todo, ¿cómo te diré? Ante la entrada de blockchain allá afuera en la economía, creo que una de las cosas que más hace falta es exactamente el entendimiento por un lado y después la adopción de que blockchain es una tecnología distribuida, sirve para resolver problemas adentro de un ecosistema. O sea, por ponerlo de una manera mundana, blockchain es un deporte de equipo. Necesitan jugar varios actores para que blockchain funcione. Entonces, cuando yo doy conferencias de blockchain, siempre llega el despistado al final y me dice, es que yo necesito un blockchain para mi empresa. Si necesitas un blockchain para tu empresa, en realidad no necesitas un blockchain, necesitas una base de datos. Tu empresa, digo, a menos de que desconfíen todos adentro de tu empresa uno del otro y sea terriblemente disfuncional, no requieres un blockchain. El blockchain te sirve para llegar y resolver un dilema de confianza entre múltiples participantes. Por eso es por lo que lo estamos utilizando en economía, por eso es por lo que lo estamos utilizando, por ejemplo, para cadena de suministros, para seguridad alimentaria o seguridad de fármacos, porque son ecosistemas en donde tienes una gran cantidad de participantes, en donde hay una gran cantidad de desconfianza y por ende una gran cantidad de fricción. Cuando encuentras ese caso de uso ideal, en donde tienes esa red de negocio de personas o de empresas que desconfían el uno del otro, y en donde el día de hoy gastamos una gran cantidad de tiempo, de dinero y de esfuerzo en toda esa fricción y esos controles administrativos, esos son los lugares ideales a donde podemos traer blockchain, porque introduciendo esta tecnología podemos eliminar mucho de esa fricción, reducir los costos operativos y hacer sobre todo que la economía funcione muchísimo mejor. Gracias, Balta. Bueno, ya está aquí con nosotros nuestro cuarto panelista, el maestro Carlos Valderrama, que como les decía yo al inicio, seguro ya lo conocen, él es el impulsor de la iniciativa LACchain y también es fundador de la empresa Legal Paradox, ¿no? Que asesora a las empresas en aspectos jurídicos de la ley FinTech, ¿no? A los emprendedores. Entonces, Tocayo, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí, nos avisaron que te ibas a conectar ahorita a las 5. Y bueno, quería aprovechar que ya estás aquí con nosotros para que nos platiques tú cómo lo ves, dado que el Epic Lab es el Centro ITAM de Innovación y Emprendimiento. Cuéntame, Tocayo, ¿cómo ves el ecosistema de emprendimiento de blockchain en México? O sea, ¿qué startups te parece que están haciendo cosas innovadoras? ¿Qué casos de uso conoces? ¿No? Y platícanos también la parte de Venture Capital. ¿Qué tanto hay interés por los fondos de capital de riesgo de invertir en esta tecnología? Y luego Pepe nos platicó un poquito del apoyo que nos diste también con el BIF, ¿no? Para el ITAM, te lo agradecemos muchísimo. Entonces, bienvenido, Tocayo. No, hombre, encantado, muchas gracias. La verdad es que siempre para mí es un gusto colaborar con el ITAM, colaborar con mis grandes amigos, ¿no? Balta, José, Gustavo, en fin, la verdad es que grandes personalidades del ecosistema y para mí siempre es un gusto estar por aquí y poder hacer, ¿no? lo que pueda por esta gran comunidad. Justo
vengo un poco tarde y me disculpo con el auditorio porque estaba en una conversación con uno de estos neobanks relevantes a nivel internacional que están viendo esta entrada a México, porque México, les tengo una gran noticia, ¿no? Se posicionó de manera muy eficiente a partir de la puesta en marcha de la llamada ley FinTech a nivel internacional. No solo porque tenemos ya un marco jurídico que se da un buen tú a tú con el resto de los países un poco más desarrollados que el nuestro, sino también porque tradicionalmente pues, tenemos un ecosistema financiero que tiene graves problemas. Y no lo digo yo, lo dice nuestro órgano de competencia económica, ¿no? Quien dijo hace un par de años que había grandes y graves problemas en términos de acumulación, falta de competencia, fallas sistémicas completas de mercado. En ese contexto es que estamos viendo también una alta penetración en materia de smartphones, y que estos smartphones tienen conexión a Internet, y a partir de ahí una gran evolución, no solo de productos fintech, sino también de lo que sigue, porque muchas de las veces lo hemos platicado, ¿no? Ya en muchos foros anteriores, me parece que blockchain, los temas DeFi, a lo mejor CeFi va a estar un poco jugando en el ambiente, van a ser las cosas que sigan. Y esta tecnología al final del día nos permite eliminar intermediarios y generar operaciones entre pares. Operaciones entre tú y yo, mi querido Cayo, en donde ya no es necesario una entidad financiera, un tercero de confianza que esté ahí, porque simplemente confiamos en el código. Aquellos que tienen esa oportunidad de ser desarrolladores, yo lo hago de una manera muy amateur, ¿no? Y medio entiendo qué es lo que está del otro lado, pero si te das o te echas un clavado al código, puedes saber cuáles son las consecuencias de eso, y con eso, la verdad es que hay un mundo lleno de posibilidades. Y en términos de ecosistema, al menos lo que me ha tocado ver, por ahí de 2014, 2015, 2016, estábamos como tímidamente tratando de salir a la luz, si me lo dejas decir así, ¿no? Esta expresión, tratando de salir del closet, porque literal me parece que los grandes proyectos blockchain mexicanos estaban escondidos. Y te voy a decir por qué. Yo me acuerdo que estábamos, me acuerdo que estábamos en diciembre, por ahí de la segunda semana de 2018, y estábamos platicando con nuestra autoridad financiera para tratar de constituir lo que iba a ser la primera asociación blockchain de ICOs, de Initial Coin Offerings, que era un fenómeno que estábamos viendo en plena boga a lo largo de principios de 2017, finales de 2017. Entonces estábamos diciembre de 2017, segunda semana. Nos sentamos con el regulador financiero, le explicamos de qué iban estos temas, estuvimos de acuerdo en que esto no era una actividad reservada para entidades financieras y ¡pum! A la siguiente semana se genera un comunicado conjunto, este famosísimo comunicado entre Banco de México, Secretaría de Hacienda y Comisión Nacional Bancaria de Valores, en donde casi palabras más, palabras menos, ¿no? Decían que este tipo de ecosistemas no era tan bien visto, que teníamos que tener un distanciamiento de ello, y con eso un poco, digamos que los ánimos de emprendedores quedaron sepultados, literal. Éramos 15 personas que estábamos constituyendo esa asociación. Al día siguiente de este comunicado, pues, ¿quién crees que quedó, mi querido tocayo? El abogado. El resto, la verdad es que corrieron lo más rápido posible que pudieron de México, escondieron su cabeza cual avestruces y se fueron a otros países en donde sí estaban observando un crecimiento relevante. Después viene 2018 con la llamada ley FinTech, y con esta primera versión de este nuevo marco regulatorio que no preveía solo 2 nuevas entidades financieras, sino una tercera dedicada a la actividad de exchange. Cuando vimos esa primera versión, la verdad es que estábamos emocionados a nivel gremio. A ver, iba a ser una cosa que iba a poner a México en todos lados en el mapa a nivel internacional. Íbamos a ser, aparte de los primeros de tener una ley FinTech, íbamos a ser los primeros en reconocer este tipo de entidad. Curiosamente, a lo largo de los diferentes borradores que circularon, pues ya no llegó a la última versión esta figura, pero sí llegó la posibilidad de que estas 2 nuevas entidades financieras, conocidas comúnmente como crowdfunding, como wallets, y además de las instituciones de crédito, los bancos que pudieran transaccionar con activos virtuales,
Claro está que luego vino Banco de México a decir, oye, pues decimos que siempre no, necesitamos mantener una sana distancia entre el sistema financiero y este tipo de cosas, pero hemos visto cómo poco a poco el ecosistema ha ido evolucionando. Los primeros clientes que tuvimos empezaron a hacer smart contracts para lanzar loterías, en donde tú comprabas un boleto, el contrato de inteligencia se conectaba con un oráculo, seleccionaba al ganador y te lo daba de manera inmediata, ¿no? Y entonces, de alguna manera sustituía esta falta de confianza que tenemos en las loterías públicas. Hasta ahora, ¿no? Lo que podremos estar viendo en el próximo año, las primeras entidades financieras y las primeras instituciones tradicionales en entrar al ecosistema. A lo largo de este tiempo, pues hemos visto un poco de todo, y yo te diría que el ingenio mexicano, el ingenio latinoamericano está ahí. La verdad es que grandes innovadores tenemos en el ecosistema y vamos a ver grandes cosas, mi querido Tocayo. Gracias, Tocayo. Malta nos platicaba del caso de uso de la AMIS para pólizas de automóviles. ¿Qué otros casos hay? O sea, o que conocen o que van a estar pronto, o que has visto en otros países, o los demás también, los demás panelistas. Pues mira, yo ahorita los más evidentes que veo y que de hecho ya se están utilizando aquí en México tienen que ver, uno, con lo que es seguridad alimentaria. Esto es hacer la trazabilidad de nuestros alimentos desde el momento en el que salen de la granja, transportes, almacenamiento, todo el proceso de transformación de estos alimentos en nuevos alimentos hasta que llegan al anaquel. Y esto es relevante sobre todo para poder manejar bien, por ejemplo, temas como contaminación de alimentos, piratería en alimentos, que para como de todo es un caso que sí existe desgraciadamente allá afuera. Eso ya se está utilizando en México y se está utilizando tanto para producto mexicano que es producido y exportado a otras regiones, como por empresas de retail en México que ya están utilizando estas capacidades de trazabilidad, no nada más para tener certeza sobre los alimentos, sino para tener una visibilidad adentro de la cadena de qué tan lejos o cerca de su fecha de expiración se encuentran todos estos alimentos y con esto disminuir la cantidad de desperdicio. Esto puede sonar no terriblemente relevante, pero tenemos que considerar que el día de hoy tenemos una población que está creciendo a lo bestia, que hay que alimentar a toda esta población y que desgraciadamente vivimos en un mundo en donde cerca del 38% de todos los alimentos que producimos van a dar a la basura, muchos de ellos por desperdicio dentro de la cadena alimenticia. Entonces es uno de los casos de uso que ya estamos utilizando aquí en México. El segundo tiene que ver con logística marítima. En logística marítima tenemos ya al día de hoy varios importadores y exportadores de México que están utilizando el blockchain para poder tener trazabilidad de todos los embarques adentro de contenedores marítimos multimodales. Es otro caso de uso que me ha tocado ver fuerte. Y uno que estamos viendo ahorita para desarrollar aquí en México, que ha tenido bastante éxito en otros países, tiene que ver con el tema de la trazabilidad para fármacos. Este sobre todo es un dilema importante en México, sobre todo si consideramos que lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, es que a nivel mundial el 20% de los fármacos comercializados son apócrifos. Entonces, en el mejor de los casos, 1 de cada 5 pastillas que te estás tomando es un placebo. Y eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos te estás metiendo cualquier otra sustancia o una medicina que ya expiró. Entonces, estos son otros casos de uso que son relevantes. Otro que también ha desatado interés en fechas recientes tiene que ver con el tema de la trazabilidad de minerales, sobre todo porque el día de hoy que estamos consumiendo mayores cantidades de litio y de cobalto para las baterías de todos los aparatos electrónicos, incluyendo los autos eléctricos, lo que está sucediendo es que reguladores en distintas partes del mundo están preocupados que fenómenos como el de los diamantes de sangre se repliquen ahora en cobalto y en litio de sangre. Entonces, lo que se está buscando son mecanismos para hacer la trazabilidad de todos estos minerales desde que son explotados para ver que sean explotados de manera ética, sin impacto dañino al medio ambiente y que toda la cadena de suministro se encuentre protegida y saber que no estás financiando terrorismo o crimen organizado o levantamientos populares en distintas partes del mundo. Entonces, todo este tema de trazabilidad, me atrevo a decir, es uno de los casos de uso más fuertes que a mí, por lo menos personalmente, me está tocando ver aquí en México y en general adentro de la región latinoamericana. No sé si los demás quieren aportar. En temas de... Bueno, temas de medicina. Perdón, en caso de medicinas también hay rastreo para vacunas de COVID, también hay varias iniciativas para asegurar la cadena de distribución. Ok. No, justo para darle la palabra a Carlos y a Gustavo, en blockchain, uno de los proyectos que está teniendo mucho éxito en 3 países de América Latina es la trazabilidad de vacunas y de certificados de vacunación.
Y el otro, donde sí está involucrado México, es el intercambio de datos ágiles entre agencias aduanales de 6 países. Entonces, toda la tramitología cuando estás haciendo importación y exportación de partes aduanales, ¿no? entre los agentes, en México el SAT y otros actores en 6 países a través de la Chain están haciendo cosas impresionantemente ágiles, ¿no? Eso es por la parte de la Chain. Hay varios bancos en México que Gus conoce bien y que están haciendo conciliaciones internacionales a través de otro tipo de cadenas de bloques, no las que estamos mencionando ahora, y son como de los casos muy viejitos. Y en el que estoy trabajando muy intensamente yo, y espero que mis colegas rápidamente se suban al barco, vinculado con la identidad autosoberana están las credenciales verificables, y vinculado con las credenciales verificables están estos certificados de estudios trazables, auditables y verificables a través de cadenas de bloques. Estaba un mecanismo muy conocido que es el de Block Search, pero LabChain justamente está tratando de sacar un mecanismo similar, y ojalá y empecemos a dar certificados de estudios, por lo menos de los cursos de Gus, a través de este tipo de tecnologías. Gracias, Pepe. Gus, tocayo, ¿no quieren complementar algo? Si no, aquí tengo otras preguntitas y ahorita vamos a abrir al público. Marco es el primero que levantó la mano. A ver, un par de preguntas más. Uno es este tema que ha despertado gran interés de los non-fungible tokens. En todos lados lo lee uno, ¿no? Y hace poco me tocó ver a una exalumna de Pepe que es evangelista sobre esto, ¿no? ¿Pueden explicar en qué consiste y qué aplicaciones ya se están desarrollando en esta área o qué cosa les entusiasma al respecto? Yo se quiero meter primero. ¿Abierto? Ok, bueno, empecemos rapidísimo. La idea de un non-fungible token, digo, con todo y que todo el mundo le está relacionando con arte, no es que necesariamente tenga que ver con arte. La tokenización es nada más la representación simbólica de valor, ¿ok? Es más, un billete, para efecto práctico, es un token, porque si tienes un billete de 50 pesos, es una representación simbólica de 50 pesos en valor, lo que sean 50 pesos en valor. Entonces, el tema de la tokenización es algo que veníamos haciendo desde antes de la existencia de blockchain. A la hora de meter blockchain, lo que empezamos a hacer fue hacer que estos tokens fueran digitales. El non-fungible token es un tipo particular de estos tokens que su clave está en el non-fungible. Esto quiere decir que son irreemplazables. O sea, si piensas tú en una obra de arte, y esto es la idea por la cual se empezaron a vincular primero con obras de arte, las obras de arte son irreemplazables. O sea, tú nada más tienes una Mona Lisa. O incluso en estas obras de arte que replicas N cantidad de copias, por ejemplo, compraste una litografía de la que se emitieron 1000 copias, pues tienes una copia de 1000, pero esa copia de 1000 es irreemplazable. Entonces, bajo esta figura, lo que empieza a suceder es que se empieza a generar la idea de un mercado enteramente movido a través de poder hacer el registro, intercambio y transformación de estos tokens irreemplazables. El día de hoy todo el mundo anda utilizándolos para comprar changuitos y anda todo el mundo con sus changuitos digitales de un lado para otro. Y hay gente a la que le cuesta muchísimo trabajo entender esto porque dicen, bueno, es que si yo puedo ver el condenado changuito ese y lo puedo dar un clic con botón derecho y decir salvar imagen, dice, ya lo hice mío. Y el tema es que no lo haces tuyo. O sea, no si tú tienes una fotocopia de la Mona Lisa, entonces tú ya tienes la Mona Lisa. La Mona Lisa nada más hay una. Entonces, el tema alrededor de los non-fungible tokens está en que esta tokenización está puesta de tal manera en donde corresponde como propiedad a alguien. Entonces, por ejemplo, a lo mejor Gustavo la compra y en ese momento ese token es propiedad de Gustavo. Gustavo podría el día de mañana llegar y vendérmela a mí y entonces ese token traspasa de manos y esa unidad de valor que está asociada a él traspasa de manos. Ahora, hasta ahí todavía dices, bueno, ¿y por qué tanto relajo con esto? O por qué tanto relajo con los changuitos. El tema no es con los changuitos o con todos los iconos que están haciendo el día de hoy en 8 bits de retratos de gente. El tema es la idea de hacer una forma de valor digital que tú puedas llegar y tener. ¿Qué cosas podrías hacer con esto? Pues para efecto práctico podrías hacer una gran cantidad de cosas. Piensa, por ejemplo, el día de hoy, temas como la escritura de tu casa. La escritura de tu casa el día de hoy es un token. ¿Por qué? Porque ese pedazo de papel es una representación simbólica que dice y te otorga a ti la propiedad de esa casa. Cuando tú vendes la casa, lo que haces es estás traspasando las escrituras de esa casa a alguien más. Estás haciendo un traspaso de ese token y en ese momento la casa se está yendo junto con ese traspaso de valor.
Entonces piensa todas las cosas que hacemos el día de hoy adentro de nuestra economía alrededor de cosas como títulos, valores, pagarés, escrituraciones. Tenemos toda una gran cultura de hacer representaciones simbólicas del valor y de hacer toda una economía alrededor de ese traspaso de valor. Lo que se propone atrás de la idea de los non-fungible tokens es que podamos hacer esto, pero en donde las representaciones de esos valores se encuentren enteramente en formato digital y que por lo tanto puedan ser registradas y transferidas utilizando estas herramientas digitales, lo cual debería hacer que sucedan con menos fricción. O sea, por ejemplo, si tú tienes la tokenización de tu casa adentro de un blockchain, entonces técnicamente ya no requieres otras cosas como sería, por ejemplo, la fe pública a un notario o el registro público de la propiedad para poder hacer ese traspaso. Si el contrato inteligente valida que efectivamente tú eres el dueño y que efectivamente se está haciendo el traspaso de valor, se hace el traspaso de ese token a alguien más y de repente ya no necesitaste todo el tinglado que necesitabas antes para efectos de llegar y vender la casa. Entonces, el tema no es lo que la gente está haciendo el día de hoy con los non-fungible tokens, sino más bien toda la gran cantidad de cosas que vamos a poder hacer con los non-fungible tokens hacia adelante. Gracias por la explicación, Baltar. Muy clara. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, abrimos a las preguntas. Tengo una última, pero a ver, tocayo. Y ahí si me permite comentar algo, o sea, Balta lo dice muy bien, ¿no? Existe la posibilidad técnica. No por eso quiere decir que el gremio del notariado en México va a estar de acuerdo con ello, ¿no? Son cosas completamente diferentes y desde la perspectiva legal los efectos son completamente distintos. Pero imagínate por un momento que lo que hice Balta es posible y que de repente no necesitamos intermediarios y que las firmas más caras de México ya son innecesarias. Imagínate que de repente hay una gran parte de un estado en el sur de México que está siendo digitalizada y que está siendo construido un metaverso en donde tú vas a tener la posibilidad de generar un tokenomics o una economía alrededor de cierta tokenización de bienes inmuebles, que tú vas a poder hacer ciertas cosas en este metaverso que se van a tener un impacto específico en este terreno, en el mundo físico. Entonces, lo que haces de repente, ¿no?, en el mundo virtual también tiene implicaciones en el mundo físico y las potencialidades o posibles consecuencias de eso, sobre todo cuando estamos hablando de metaversos, pues es literal llevar nuestra vida y nuestras interacciones del día a día al mundo virtual y con eso el mundo lleno de posibilidades, ¿no? Porque vamos a tener ahí relaciones laborales, relaciones comerciales, vamos a tener gente que va a estar siguiendo, no quiero decir Meta o Facebook, pero no, si les quedó el saco, pues pueden ponérselo, que nos va a estar siguiendo y trazando todo el día, todos los días, en cada pequeña cosa que hacemos, y con eso, Carlos, obtener datos a profundidad de nuestras personas y generar, digamos, marketing o ofertas hiperpersonalizadas que van a ser única y exclusivamente aplicable a Carlos Baltarrama. O ya van a saber de manera perfecta, ¿no?, que Balta tiene un gusto por bulear a Don Gus excelso y entonces le van a ofrecer productos al anillo a mi querido Balta. Sí. A partir de eso, vamos a poder generar toda una economía alrededor y los tokens van a ser parte central. La economía blockchain y la manera en la que nos identificamos con esta self-sovereign identity va a ser fundamental para ello. Perfecto. Gus levantó la mano. Gus. Sí, nada más para complementar, yo sé que todo este tema de los NFTs se ve como de juego, así es como la mayoría de las tecnologías empiezan cuando salen. El internet hace 20 años todo el mundo pensaba que nada era para jugar un rato, nadie iba, si tú le preguntabas a una empresa por qué habría de tener una página de internet, pensaban que era nada más para jugar un rato y ahora imaginen alguna empresa sin página de internet, ¿no? Simplemente no existiría. Pero habiendo dicho eso, los NFTs y todos estos temas de tokenización también abren nuevos modelos de negocio que antes no se hubieran logrado o muy interesantes. Por ejemplo, dentro de los primeros casos justamente es tokenizar obras de arte, ¿no? Imagínense el mercado, cómo se abre el mercado para artistas que, porque no estaban en estos círculos de élite, en estos circuitos de arte, de galerías o algo, ahora sí pueden vender su obra de arte. Y no solamente eso, como la obra está tokenizada, también siguen siendo parte del mercado secundario. Si tú le compras un cuadro a alguien ahí en Oaxaca, en San Ángel, el artista te lo vende a ti y el artista pierde toda la trazabilidad de qué le vas a hacer después a ese cuadro. Si tú lo vendiste después a alguien más, se lo regalaste a alguien más, pero sobre todo si lo vendiste a alguien más en un mercado secundario,
ya no le tocan regalías al artista por haber vendido esa obra de arte. En el caso de los tokens, claro que sí se puede porque siempre hay trazabilidad desde el inicio. Entonces, cada vez que tú haces una transacción de ese token en el blockchain, todo el mundo sabe perfectamente qué está pasando y el artista sigue recibiendo regalías de eso. Ahora, llevamos este tema, las pinturas son como el caso más obvio, lo más visible, no es, por eso se empieza por ahí, pero estamos hablando de tokenización de películas, de audios, de cualquier representación, como decía Balta, que no es sustituible, que es única y reemplazable, también puede ser tokenizada. Gracias, Gus. Y Pepe tiene la mano también. Sí. Y bueno, solamente para fortalecer el concepto, o sea, desde el mundo académico creo que tratamos de poner mucho empeño en esto. Si le preguntas a alguien en la calle Bitcoin, se piensa automáticamente en un modelo especulativo para generar riqueza de corto plazo. Y toda la filosofía que hay atrás de Bitcoin y la razón por la que ciertos países lo han adquirido con mucha más pasión y con mucha más seriedad que otros, no tiene nada que ver con el modelo especulativo de criptomonedas que típicamente se entiende en la prensa, en los medios o en el corto plazo. Entonces creo que entrar aquí desde el mundo académico a Bitcoin o a blockchain o a NFTs o a cualquier otra cosa es precisamente para disipar esas percepciones cortoplacistas y necesariamente falsas, ¿no? Y tu pregunta sobre NFTs va por ahí. O sea, no es porque las Chivas puedan tener su escudo o porque tú puedas crear los changuitos de Balta que son relevantes los NFTs. Es por todo lo que va a ocurrir, no sé si hasta allá, hasta el metaverso de Carlos, pero en medio, cualquier cosa que sea única, que sea digitalizable y que requiera de una trazabilidad y de un intercambio es NFTable. Y creo que ahí es donde estamos tratando de enfatizar el potencial de estas tecnologías transversalmente, multidisciplinariamente, porque sí es un cambio de paradigma total. Entonces, Gracias, sí Pepe. nos preocupa el corto plazo. Tocayo. Y ahí al final del día, un poco para complementar lo que todos han dicho y lo han dicho muy bien. A ver, Internet, la verdad es que cuando nace, lleva este mundo de posibilidades en donde tú y yo podemos estar teniendo esta conversación, ¿no? Cada quien en la comunidad de su casa o en mi caso en medio de una manifestación en Reforma. Pero podemos tener esta posibilidad de tener este contacto directo. Y antes de que surgiera esta tecnología exponencial, no teníamos la posibilidad de transferir valor en un medio nativo completamente digital. Esto es al final del día de lo que se trata el mundo de blockchain, de tener esta generación o este siguiente paso del mundo virtual, en donde a lo mejor me fui un poco muy lejos, ¿no? Y empecé a hablar de los metaversos, pero en medio podemos tener cualquier tipo de interacciones en donde se facilite esta transferencia de valor entre persona y persona. Y en donde podamos no solo, por ejemplo, decir que yo soy Carlos Valderrama y que tengo un despacho y que hago muchas cosas en el ecosistema, sino probarlo, incluso probarlo a través de métodos tan complejos como el Zero Knowledge Proof o la prueba de conocimiento cero, en donde yo puedo transmitirles a ustedes esos conocimientos sin transmitirles nada y resolviéndolo a través de operaciones matemáticas. En fin, me parece que, insisto, estamos viendo el inicio de lo que podría ser, ¿no?, la revolución industrial 4.0, en donde se abren nuevos océanos azules, canales completamente nuevos que nos permiten generar economías completas y, sobre todo, escalables a nivel internacional, en donde tenemos esta posibilidad de generar una reconfiguración de no solo el sector financiero, sino de todos los sectores, y con ello también la reconfiguración de riqueza. O sea, a mí me parece que los futuros trillonarios ya no van a ser billonarios, van a venir del mundo de finanzas y tecnologías, y del mundo de finanzas y tecnologías que no usa intermediarios financieros. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero me parece que por ahí puede seguir o venir lo que sigue. Claro. Y bueno, como tú lo decías ahorita, Tocayo, y lo dice Don Tapscott, o sea, es un poco el pasar del Internet de la información al Internet de valor, el poder tener transacciones de valor en un medio no seguro, ¿no? Y como decía Balta, con gente con la que no confías, ¿no? Pero que sea inviolable esto, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a algunas preguntas y tengo yo una última ya nada más para cerrar, pero vamos primero con la de Marco, que fue el primero que levantó la mano, luego Manolo 15 años. Y a los demás les vamos a pedir que nos ayuden mandándome sus preguntas al chat de manera directa.
Voy a darle opción a Marco de hacer su pregunta. Marco, ¿estás ahí? Sí, Estás en aquí mute. lo vemos. Ya debes poder abrir tu micrófono. Otra vez, Marco, porque sí se abrió, pero se A volvió a ver, cerrar. Marco, Ese cerró. ¿Ahí está? Sí, claro. te Sí, escuchamos. ok. Muchas gracias, muchas gracias. Un gustazo estar con todos ustedes. Miren, mi comentario va en este sentido. Quizás para darle un poco de vuelta a este tema. Creo que todos estamos ya metidos de alguna forma en el tema de Bitcoin, blockchain y todos estos rollos. Entonces, el tema sería, a ver, nosotros en México tenemos una regulación que aparentemente abría y nos ponía a la vanguardia para generar un montón de empresas que empezaron a impulsarse a partir de esto. Está la creatividad, creo que la gente empezó a aparecer, las compañías con sus nuevas ideas empezaron a aparecer, pero ¿qué pasa? Esto se detuvo por el Banco de México, por lo que sea. Es evidente que les está costando mucho trabajo a las entidades de gobierno, pues ponerse al día, y eso va a terminar retrasando a todos, y esa es una preocupación. Yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Tandas de Vivienda, que básicamente lo que está haciendo es que permite crear comunidades o interconectar con comunidades a lo largo de todo el país para obtener vivienda. Sabemos que este modelo podría pasar de 1% que se está atendiendo de la población que tiene acceso a financiamiento de vivienda en este momento, podríamos pasar al 48%, ¿no? Y evidentemente todo esto interconectado con una red blockchain que hemos diseñado específicamente para esto. ¿Qué pasa? Legalmente ha sido todo un rollo poder estar librando todas estas complicaciones legales que el gobierno te pone. Finalmente no quieres actuar fuera del margen de la ley, y eso que nos está provocando, pues que nos atrasamos y nos atrasamos y nos atrasamos. Eso está siendo un problema. Me parece que quizás esta oportunidad que tenemos de estar juntos, de conocernos y de establecer ciertos vínculos entre nosotros debiera encaminarse mucho en ese sentido, porque los que estamos trabajando en estas empresas estamos trabajando de forma aislada, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que el ITAM tenía, hasta ahorita que lo estoy escuchando, que estaban trabajando en este tipo de proyectos. Me imagino que tienen algún tipo de programas especiales para esto. Tampoco conocía a Baltasar personalmente, que ya lo había visto por ahí en redes. No había tenido oportunidad de platicar, pero me parece que estamos muy desconectados, y de pronto justamente de lo que se trata esta tecnología, como bien lo dijeron ahorita, es de conectar a las personas. Pero a veces quizás somos nosotros los que no nos estamos conectando. Gracias. O sea, si sabemos que tenemos modelos que pueden funcionar, bueno, ¿cómo hacemos esto para conectarnos? Esa sería mi pregunta, ¿no? Gracias. Déjame pasársela, yo creo que a Carlos, ¿no? Mi tocayo. Tú que has promovido estas asociaciones y todo para que igual luego te pongas en contacto, Marco, con él, ¿no? Y también en tu parte legal y cómo puedes hacer esto de las tandas, igual el tocayo te puede asesorar. Ya, yo te diría, Marco, ¿cómo detienes el Internet? No es posible. A ver, si bien es cierto históricamente, ¿no? El gobierno mexicano, el regulador mexicano ha tenido cierta aversión, ¿no? Incluso ante pregunta expresa de si el gobierno va a estar innovando, la respuesta fue, pues vamos a seguir una ortodoxia y en lo financiero tratemos de innovar poquito, ¿no? Ese es el tipo de reacción que tenemos del otro lado, pero si bien es cierto, eso está ahí. Ahora me parece que la reconfiguración de los poderes está cambiando y está cambiando rápido. Estamos viendo cómo a nivel internacional, ¿no? Bancos como BBVA ya abrieron la posibilidad de transaccionar y de hacer custodia de Bitcoin y parece, ¿no? Que viene a México. Ya vimos también ahí uno de los hombres más ricos de México anunciando que desde su grupo financiero también se van a estar teniendo este tipo de operaciones. Entonces, yo te diría, Marco, ya no somos un gremio fintech chiquito que estaba en 2016, 2017, cuando estábamos negociando y cavilando la regulación. Ya somos un gremio que vale 19.8 billones de dólares. Y los poderes fácticos, digamos, la asociación de bancos, los bancos tradicionales, los incumbentes, también están viendo que en este mundo se manejan trillones de dólares. Eso al final del día mueve todo. Entonces yo te diría, no estamos en la misma realidad en la que estamos en antaño. Ahora ya incluso, ¿no? El Banco Central de los Bancos Centrales, el BIS, ha estado haciendo gestiones, estudios, grupos de trabajo, focus group,
para generar lo que se conoce como CBDCs o monedas digitales emitidas por bancos centrales, en donde, por ejemplo, tuvimos el gusto de participar desde Legal Paradox en este grupo de trabajo liderado por R3 para construir este tipo de soluciones, y en donde estamos viendo no solo que México y Banco de México participa, sino que hay más de 86 bancos a nivel internacional que están metidos en esto, bancos centrales. Y eso al final del día repercute en el resto de la escalada y en el resto del ecosistema. Entonces, a mí me parece que, otra vez, si bien es cierto, el criterio a nivel regulación secundaria de la sana distancia con esta visión fatídica y futurística de Banco de México, ¿no? Previo a la pandemia, decretando esta sana distancia, la verdad es que estamos también observando y estamos en un ecosistema en donde las señales, el reacomodo de poderes se está acomodando de manera tal que estas cosas ya no son posibles no dejarlas de tomar en cuenta. Ya son demasiado grandes como para no tener un marco regulatorio, y ya tenemos la posibilidad en el marco principal. Incluso la ley FinTech nos permite tener modelos novedosos, que Gustavo te podrá hablar más de ello, ¿no? Él estuvo a cargo de estos temas en el regulador financiero, pero que te dan la posibilidad de desplegar productos o servicios financieros para los cuales requieres permiso, autorización o concesión, para dejarlos de cara al público, siempre y cuando el público reciba un beneficio tangible y la manera en la que lo ofrezcas se traduzca en una manera en la que no se está ofreciendo en este momento en el mercado. Entonces, me parece que incluso a nivel de regulación primaria, las herramientas están. Falta, ¿sabes qué, Marco? El valiente que diga, aquí estoy haciendo esto, toco la puerta y dime cómo sí. El detalle es que a lo mejor la gente no quiere saber de blockchain, pero si yo a la gente le digo que voy a eliminar por completo la tasa de interés de su hipoteca y que eso va a disminuir a la mitad su vivienda, a él no le importa blockchain, a él le importa que pueda tener una casa, y podemos hacerlo. Tenemos los estudios financieros y las corridas para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí, pero nos están impidiendo esa parte, ¿no? ¿Cómo le explicamos esto? ¿Cómo explicamos esto cuando dice, oye, ¿cómo vas a eliminar la tasa de interés? 0% tasa de interés. Marco, te Parece voy a una broma, pedir pero pasa, ¿no? que luego te pongas en contacto con el tocayo, con Gus, ¿no? Para tocar eso más a detalle, para poder dar espacio a los demás que quieren preguntar, ¿no? Manolo, por favor. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Ahora, tenemos otra mano levantada, pero antes de darle la palabra a la persona con la mano levantada, me gustaría tomar una de las preguntas del público que acaba de escribir en chat. Nos escribió Salma y nos dice, blockchain nos ofrece muchas posibilidades. Tengo 3 preguntas. Vamos a tomar bueno, no sé qué opina, podemos tratar de sintetizar sus preguntas de acuerdo a lo que nos comparte Salma. Primero, ¿debemos introducir este concepto a nivel diplomado o deberíamos bajar aún más este conocimiento, quizá a nivel preparatorio? 2, ¿cómo hacemos para no expandir la brecha digital para la población que no tiene hoy ni siquiera acceso a Internet? No se diga el acceso a tecnologías disruptivas. Y 3, para atender lo que dijo José Incera sobre la relación academia-industria, deberíamos cambiar la currícula de las diferentes carreras y hacer una especie de mezcla, como la que tienen los estudiantes de medicina, que en los primeros semestres tienen clases para afianzar los conceptos básicos y luego se van a los hospitales para tener un aprendizaje ya en los hospitales en vivo. ¿Qué opinan? Pues ahí va. La última parte le toca a Pepe. A ver qué nos quieres comentar. Yo le ayudo con la primera. Ya está bajado el concepto a nivel de licenciatura. O sea, sí hemos trabajado. No, no es un tema ahí de posgrado. Ya dejó hace mucho tiempo de ser un tema de doctorado, de maestría. Es un tema de que ya hay gente educándose en el tema. Es buena idea ese tema de incluso seguirlo bajando. Es un esfuerzo de todos. O sea, definitivamente. Lo que yo te voy a decir también, contestando a la pregunta, es que el esquema de educación está cambiando, y también todos estos temas son muy democráticos. Por supuesto que las instituciones tradicionales como el ITAM, pues tiene que adaptarse al tema, pero cualquier tema, o sea, estos son temas que tú puedas encontrar en YouTube y empezar a estudiar desde antes. Ya no hay barreras en temas de conocimiento. Por cierto,
Les recomiendo que chequen el canal de Balta, donde tiene unas cápsulas muy, muy bonitas de 5 minutos para entender qué es blockchain. Para los que venían buscando una explicación Ya, de ya está puesto ahí abajo. ahí en el les chat. explican todos los legos que constituyen blockchain. Ese es un buen punto de entrada. ¿Cómo se disminuye la brecha digital? Bueno, también de eso va blockchain. Un tema muy el espíritu de cripto en general es atacar el tema de inclusión financiera. Y yo creo que ahí estamos bastante bien. Tenemos una condición sociodemográfica en México muy afortunada en el sentido de que prácticamente el 100% de la población en México ya tiene un celular y el 80% de estos ya son smartphones. Entonces no tenemos brecha digital, lo que tenemos es brecha de servicios financieros y es justamente ahí donde todos estos temas van a ayudar a acabar de cubrir o de llegar y ofrecer servicios financieros al resto de la población. Y ya la última pregunta se la dejo a Pepe porque así me dijo Carlos. Bueno, me da aguas, Gustavo, porque estás hablando con la responsable de la política, de la ex responsable de la política pública de inclusión digital en México. Entonces, ahí están los equipos, pero no necesariamente las coberturas, y ha hecho mucho trabajo Salma para tratar de mejorar eso. Pero creo que tu pregunta, Salma, se ataca en varias dimensiones. Rápidamente, hemos tratado de dar talleres también a prepas como un mecanismo de atractividad al ITAM. O sea, ahí hay un mecanismo muy pragmático de vinculación y dar continuidad. Pero creo que blockchain es súper complicado y todo lo que tiene que ver con fintechs es súper complicado, y entonces habría que ver a qué nivel queremos dar qué, ¿no? No es una alfabetización digital probablemente como la que se requeriría para utilizar otro tipo de tecnologías. El desarrollador de infraestructura de contratos inteligentes tiene que ser alguien con conocimientos muy sólidos. Probablemente la cultura digital pueda venir en secundaria y prepa, pero la especialización sí requiere de algo mucho más allá de lo que puedes hacer con jóvenes, pero no así la atractividad. De lo que comenta Gustavo y que tú conoces muy bien, precisamente ese conocimiento técnico no requiere la utilización a detalle de la tecnología para maximizar su potencial, como lo quisiera manejar Marco, o aún para hacer dispersión de recursos del Banco del Bienestar o cosas por el estilo. El contar con redes en todos lados, Salma, y con teléfonos inteligentes permite que el potencial de esta tecnología lo pueda utilizar cualquiera. Y ese es otro nivel de conocimiento. Y la última, el problema que yo veo es que hace 1000 años que los hospitales están vinculados con las escuelas, y hay hospitales, escuelas para eso, pero hace 1000 años, o por lo menos 30 que llevo aquí, en el que es mucho más complicado que las empresas que no tienen esa vocación abran los espacios para la vinculación. Están demasiado ocupados. Balta habló de la red de profesionales en blockchain que podría servirle a Marco. Queremos trabajar con empresas de vocación financiera, de vocación de logística, para poder tener una especie de prácticas de campo, de estancias con ellas. Están brutalmente ocupados resolviendo sus propios problemas, ¿no? Y creo que eso sí requiere de confianzas mutuas, y con tu centro y con las cosas que estás haciendo hoy, Salma, probablemente será más fácil lograrlo. Gracias por tu pregunta. Gracias, Pepe, y sí tienes toda la razón. O sea, como y aquí Salma me escribió en el chat, o sea, la brecha digital sí es muy amplia, ¿no? Y tenemos que atacarla en todas sus dimensiones. Gracias, Salma, por estar aquí. Tenemos aquí a Manolo, querido Manolito. Te vamos a habilitar. Listo. Hola a todos, pues muy buenas tardes, un gustazo estar aquí con ustedes. Yo quería, pues desde la perspectiva de industria, comentarles que efectivamente ha sido complicado encontrar un caso de uso al interior de las organizaciones. Me tocó participar como usuario en la parte de AMIS, que tengo sentimientos encontrados, ¿no? Siento que es un blockchain un poco descafeinado, ¿no? Porque necesitaríamos tener un nodo para poder guardar la información y poderla hacer y poder compartirla. Pero encontramos el tema de smart contracts. Entonces mi pregunta va en el sentido de si los smart contracts los ven como un caso de uso mucho más real y tangible al interior de las organizaciones, y en este caso, pues en una industria de seguros que generas que una póliza es un contrato pues entre dos partes, ¿no?
Gracias, Digo, Manolito. de entrada la respuesta es sí, sí, definitivamente. Y digo, el caso de uso de AMIS, coincido contigo, es un caso de uso bastante descafeinado. Pero en el caso particular de seguros, los contratos inteligentes pueden hacer la creación de productos enteramente nuevos. De hecho, un prototipo en el que estoy trabajando ahorita basa en el uso de contratos inteligentes para hacer seguros de bienes valiosos en seguro de transporte, utilizando el registro mediante dispositivos como este, haciendo el registro de información de telemetría dentro del blockchain y con esto pudiendo hacer lo que se llaman seguros paramétricos. Entonces, definitivamente los contratos inteligentes te pueden ayudar a generar nuevas formas de valor que no tenías antes. O los puedes utilizar para trabajar sobre los elementos que ya tenías antes, nada más buscando hacerlos muchísimo más eficientes y con muchísima menos fricción, con lo cual podrías reducir los costos y llevar tus productos hacia mercados que el día de hoy no podrías llegar y atender. O sea, si vemos, por ejemplo, el mercado de seguros, la cantidad de cobertura que tenemos de seguros en México versus la población es muy baja. Si pudiéramos a través de los contratos inteligentes llevar estas capacidades de seguros a cada vez mayor población, digo, sería ganar, ganar para todo el mundo. Gracias, Balta. Hay una pregunta de Alejandro Sandoval. Y tenemos también otras preguntas por el chat. Alejandro nos pregunta, mi pregunta es, ¿cómo ven el desarrollo de DAOs? ¿Quién quiere responderla? Balta. Vi que... Va sobre todo porque yo me tengo que pelar ahorita en un ratito. ¿Cómo veo el tema de los DAOs? El tema de los DAOs me agrada muchísimo. O sea, la idea de llegar y poder crear una organización distribuida en donde el gobierno de esa organización no se da por una persona o un grupo de personas, sino se da por un contrato inteligente, me parece una idea súper interesante. Ahora, si esto es realmente el futuro, me atrevo a decir, hay sus asegúnes. Hay cosas que funcionarían muy bien como un DAO. Por ejemplo, la idea de hacer un DAO para construir un index fund me parece una idea excelente porque te permite reducir el costo de gestión de la creación de ese index fund y hacer que un algoritmo gobierne la manera en la que está funcionando ese fondo de inversión. Pero hacer, por ejemplo, un fondo de inversión genérico y hacerlo con un DAO puede tener también sus problemas. De hecho, el primer DAO, el que todo el mundo conoce como el DAO, que es la sociedad de inversión más grande del planeta, tuvo una serie de problemas particularmente importantes en el momento en el que alguien se dio cuenta de que el contrato inteligente tenía un hoyo que le permitía drenar dinero de los fondos que estaban metidos ahí dentro. Entonces, con esto creo que hay una historia que podríamos estar viendo alrededor del tema de tecnología. Blockchain, contratos inteligentes, criptoactivos, NFTs, criptomonedas, todos son tecnologías y por lo tanto son herramientas. Y como son herramientas, tienen fortalezas y tienen limitantes. Nuestro deber cuando queremos llegar y traer estas para poder solucionar los problemas que enfrentamos todos los días, inicia desde el hecho de entender la herramienta, entender su fortaleza, pero sobre todo entender su debilidad, porque es en las debilidades en donde se pueden generar los problemas. Parte del problema que yo me topo cada vez que hablo allá afuera en el mundo cripto es la cantidad de personas que asumen que por el hecho de que blockchain es maravilloso o que los criptoactivos son maravillosos, que entonces son a prueba de fallas, que son a prueba de burbujas, que son a prueba de errores. Y no existe tal cosa como a prueba de errores, son herramientas y van a tener tan bueno o tan malo funcionamiento como nosotros podamos llegar y sacarle jugo. Entonces una herramienta mal aplicada puede acabar generando un desastre. ¿Hay buenas posibilidades para hacer DAO? Definitivamente. Yo creo que la idea de utilizar DAO como un mecanismo para reducir la fricción entre organizaciones me parece sorprendente, porque en el momento en el que tienes certeza y tienes automatización, la capacidad que tienes para poder generar ahorros e incrementar la cobertura de soluciones es enorme. Gracias, Balta. A ver, para las personas que han estado escuchando este panel, dado que ya no solo nos quedan 5 minutos, quisiera preguntarles a los 4, ¿no? ¿Qué les recomendarían? Ya Gus dijo, les recomendó que se metan a las cápsulas de Balta, ya Balta puso su liga ahí en el chat, ¿no? Pero ¿qué cursos en línea podrían tomar? Digo, ya sé que Gus va a decir, métanse a mi diplomado de FinTech, ¿no? Lo cual es muy recomendable, pero ¿qué más podrían hacer para acercarse? O sea, así como Marco hablaba de asociaciones, etcétera, ¿qué le recomiendan a los que están escuchando, ¿no? ¿Cómo conectarse con LangChain, por ejemplo, Tocayo, otras redes relacionadas? ¿Cómo? Para seguir aprendiendo de esto, ¿no? Ya que se nos está acabando como agua el tiempo. A mí me parece que la verdad es que el ecosistema blockchain es un ecosistema muy noble. Si tú llegas y le tocas la puerta a don Balta o a don Gus, en 2 segundos, al día siguiente, te van a contestar. Y te van a contestar porque tenemos un espíritu colaborativo y todavía es
un ecosistema muy noble, déjame decir así la expresión. Y se están creando todo. La verdad es que no hay expertos. A mí me gusta decir que a nivel internacional, pues estas cosas son muy nuevas. Para que alguien sea experto en algo, pues tiene que pasar un buen número de años en esto, ¿no? La verdad es que no existen esas personas. Esos seres míticos son inexistentes en este momento. Entonces, cualquier cosa que ustedes hagan en esta materia, la verdad es que va a prosperar. Nosotros tenemos, por ejemplo, en legalproducts.com un blog que nos dijeron la semana pasada que uno de esos artículos ya está siendo como material soporte en clases en universidades en India. Eso la verdad es que es, o sea, impresionante, ¿no? Al menos a mí la verdad es que me sorprendió mucho, pero en ese sentido es que no hay nada escrito, hay todo por hacer. Entonces, la verdad es que Internet te da, ¿no?, la posibilidad de tener este acercamiento. También tenemos un canal que se llama FinTech Tour, en donde tenemos todos los meses, mesas de análisis con Walter y con Gustavo, donde hacemos un acercamiento entre los proyectos fintech y los proyectos blockchain destacados. Está, como bien decías, ¿no?, la acción Blockchain impulsada por el BitLab, por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también está Consensus, está Lastre. Hay un montón de organizaciones que están tendiendo puentes literalmente, ¿no?, para que podamos compartir el conocimiento que se está generando en diferentes partes del globo, porque el mismo problema que tenemos en este momento en México, en donde a lo mejor nuestros reguladores y nosotros como ecosistema no tenemos las herramientas más sofisticadas y los conocimientos más sofisticados, ese mismo problema los tienen naciones de primer mundo en este momento. Entonces, en la medida en la que podamos generar colaboraciones y espacios de sinergia y espacios como este, que hablen de estos temas y que le den la relevancia, en esa medida es que vamos a empezar a visualizar cómo esta tecnología tiene múltiples beneficios y cómo incluso, si me apuran, se puede enseñar desde nivel primaria. Tuve la oportunidad de que me invitaran a segundo de primaria a hablar de temas blockchain. Dije, caramba, ¿cómo les explico estas cosas, no? Entonces recurrí a Fortnite y recurrí a los pavos y me entendieron en 2 segundos. Entonces, me parece que no necesariamente tenemos que dejar pasar tanto tiempo y que hay muchas maneras en las que podemos sumergirnos y tener una experiencia inmersiva en estas cosas, ¿no? Es cuestión de que ustedes tengan esa necesidad de conocimiento y esperamos que pues algo de lo que hayamos dicho en este panel les haya generado más preguntas que respuestas, ¿no? Y que a partir de ello se detone esa curiosidad para que puedan seguir explorando estos temas. Bien. Yo creo que estamos ya ahora sí sobre el tiempo. Si quieren una pregunta más. Tenemos un par de preguntas, si quieres Gracias, las podemos proponer. Sí, por favor, y Claro si que no, sí. bueno. Yo se los dejo porque tengo que ir a dar el diplomado en la Tuve que ir a puerta de dar al lado. clase de blockchain. Walter, muchas gracias por estar Walter. aquí. Te agradezco Walter, muchísimo. un gusto. Excelente. Tenemos a Mayra García que nos pregunta. Nos dice, excelente tarde. Al respecto de las criptomonedas, ¿qué opinan de este mecanismo como medio de inversión respecto al riesgo? Tengo amigos que dicen que ganan mucho dinero haciendo esto. Pues es más de criptomonedas que de blockchain. ¿Quién quiere contestar? Pues a ver, hablando en términos generales, sí puede ser un mecanismo de inversión, simplemente hay que entender los riesgos que conlleva. Hoy en día depende mucho o hay mucha volatilidad, entonces las reglas básicas en cripto para esta gente que quiere entrar es solo inviertan los que están dispuestos a invertir, a perder, y hagan su propia investigación, o sea, es decir, entiendan en qué está invirtiendo. O sea, creo que, y eso aplica no solamente a cripto, así compres acciones en la bolsa o cualquier otro fondo de inversión, tienes que entender en qué estás metiendo tu dinero, ¿no? Entonces eso, no te tienes que volver experto, pero sí al menos entender cuál es la diferencia entre las principales criptomonedas. Gracias, Gus. Y la última, Marianita. Tenemos una más bien, esta es una solicitud. Nos dice Elizabeth Hernández que por favor los que falten de publicar sus perfiles nos ayuden poniéndolos en el chat para que puedan contactarnos. Perfecto. Listo. Bueno, pues les quiero agradecer muchísimo. Balta se nos acaba de ir porque da clases, pero agradecerle a mi queridísimo don Pepe Incera, a mi queridísimo Gus y a mi queridísimo tocayo Valderrama, el que hayan estado aquí, y a todas las personas que dedicaron este tiempo. Espero que haya sido de valor y que haya quedado un poco más claro la situación de blockchain en México. Gracias al Epic Lab del ITAM, y que tengan buena tarde todos.
Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Mucho gusto. Hasta luego, nos vemos. Bye. Hasta luego, bye. Gracias. Saludo. Hasta luego. Gracias, Gus. Igualmente, nos vemos, Carlos. Bye, bye. Hasta luego, un gusto como siempre. Un Igual, abrazo. Pedro. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Un Nos vemos abrazo. pronto. Muy Hasta buenas luego. tardes.